Comencem aquest tercer temps amb un dels capitans, Víctor Sánchez. Víctor, derrota muy dura hoy contra el Eibar. Sí, derrota muy dura por la importancia que tenía el partido para nosotros. Era un equipo que tampoco venía bien como nosotros, que les costaba hacer gol. Y bueno, decantaron el partido en un balón parado. Creo que la primera parte fue mejor suya. Nosotros no estuvimos cómodos, no supimos leer bien el partido. La segunda parte mejoramos mucho, estuvimos cerca, tuvimos ocasiones y aún así tampoco entró. ¿Qué está pasando, Víctor? ¿Por qué no salen las cosas? Son 5 partidos ya sin ganar. ¿Qué le falta al equipo? Bueno, son partidos diferentes. Hoy es un partido parecido al de Getafe, donde era muy importante la segunda jugada, ser agresivos, ganar duelos. En la primera parte nos costó un poco más. La segunda parte creo que, como te digo, sí que empezamos a ganar duelos, empezamos a ganar segundas jugadas, bajamos el balón, llegamos arriba y no pudo ser, y después nos está contando mucho tanto hacer ocasiones, que hoy es verdad que hicimos 2 o 3 bastante claras, como marcar gol, nos está penalizando muchísimo. ¿Cómo está el equipo, Víctor, dentro en el vestuario? ¿Ves capaz de que remonte esto? ¿Anímicamente lo puede remontar, lo puede reflotar? Sí, hemos estado en situaciones difíciles y mucho más difíciles que ahora, y seguro que saldremos adelante. Pero lógicamente el equipo está preocupado, el equipo está frustrado, está triste. Creo que ahora más que nunca tenemos que estar unidos todos e intentar hacer lo máximo, cada uno poner un poquito más para que las cosas salgan. Hasta aquí, lo que hemos hecho hasta aquí no nos ha dado, entonces tenemos que exigirnos un poco más cada uno. A partir de ahí seguro que las cosas cambian y los 5 partidos que nos quedan, intentar, como te digo, sumar. Es imperioso, es importantísimo para nosotros sumar y coger un poco más de tranquilidad y poder hacer un poco más nuestro juego que nos está costando un mundo. Pues ánimo, Víctor, y hay que sacarlo. Gracias. Bueno, Javi, hoy derrota dura contra el Eibar, es un palo anímico, es un palo también deportivo. Como capitán, ¿qué se le puede decir a la afición, Javi? Bueno, yo creo que no tenemos derecho, ¿no?, a decirle nada, ¿no? Lo único que podemos seguir diciendo que vamos a dar todo para sacar la situación adelante, ¿no? Y que lleguen los resultados positivos, que llegue el juego que ellos quieren ver, porque nos han mostrado que no están contentos con el equipo, y es normal, porque es lo que te digo, ¿no? Llevamos una racha en la que no sumamos de 3 en 3 y bueno, y queremos que esa racha llegue para que, bueno, que queda poco esta temporada, pero bueno, que acabemos con la sensación de que al final lo dimos todo, ¿no? Y pudimos mejorar un poco la imagen que estamos dando. El Eibar también venía sin muchos partidos sin conocer la victoria. Hoy, Javi, ¿qué le ha faltado al equipo para dar ese paso adelante, conseguir los 3 puntos y ya sellar la temporada? Yo creo que la segunda parte sí que hemos ido a por el partido, que hemos tenido nuestras ocasiones, que hemos buscado el partido con ahínco. También es verdad que el Eibar es un gran equipo, que no te deja jugar, un equipo incómodo, muy intenso, que en todas las zonas del campo siempre están con varios futbolistas para no dejar hacer tu juego. Ellos hacen el suyo y no nos han dejado hacer el nuestro, y yo creo que esto también nos ha penalizado para no poder hacer mejor nuestro juego. Pero en la segunda parte quizás hemos encontrado más, hemos triangulado más, hemos llegado un poco más por banda, y es lo que nos ha dado estas situaciones que hemos tenido, y el portero de ellos, verdad que en la segunda parte ha estado bastante bien. Y la última, Javi, tú eres un tipo con muchos partidos en primera, con mucha experiencia. ¿Cómo se saca esto adelante, estos 5 partidos que nos quedan? Bueno, estando todos juntos, ¿no? Estando todos juntos, todos mirando en la misma dirección, y bueno, cuando llegue el final de liga, pues será el momento de hablar todo lo que nos ha ido bien durante la temporada, pero en estos 5 partidos son importantísimos y tenemos que estar todos juntos, porque bueno, si no se puede llegar a dar el caso de una situación extrema que no queremos vivirla. Así que estar todos juntos y cuando termine la temporada, pues sacar las conclusiones que haya que sacar para tomar decisiones. Doncs amb les paraules del capità tanquem aquest tercer temps. Gràcies, Javi.